Hablamos hace unos días, se aprobó el presupuesto de la Universidad Nacional de San Juan. Em, Hay que preguntarle a él, que creo que es una de las personas que más claro la tienen dentro de la universidad, si alcanza, no alcanza, era lo que esperaban, no era lo que esperaban. Está en nuestros estudios Ricardo Coca, secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Hola Ricardo. Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Un índice de inflación que ya llega al 9, el presupuesto que se ha otorgado de la Nación, más allá del ajuste inclusive, ellos lo han calculado con un 14% de inflación anual. O sea que en junio ya el presupuesto quedó totalmente atrasado, corto y con las complicaciones que eso origina, ¿no? Hay una plaquita que le vamos a pedir al señor director para que sea claro en los números, porque si no es como que hablamos y viste que cuando vos lo haces visual entendés de qué estamos hablando. Así queda lo estimado y lo que efectivamente... Ahí está. Bueno, esta es una placa que resume un poco la realidad, ¿no? Nosotros solicitamos 220.000 millones y no es porque fuera un pedido exagerado, sino que era un pedido como para más o menos sostener la estructura de la universidad. Lo que se otorgó en el presupuesto nacional fue de 122.700 millones, o sea, muy por debajo, en una relación 90-10, 90 salarios, 10 funcionamiento, relación que establece el gobierno nacional, no que la fijan las universidades, ¿no? Porque hay mucho de esto de, ¿por qué destina tanto a sueldo? Porque es lo que te envía justamente el gobierno nacional. Algunos datos no menores, investigación solamente nos envían 166 millones, mientras que nosotros destinamos a investigación 1.200 millones. Es decir, que la investigación hoy por hoy está sostenida por las universidades, sin contar lo que recortaron de CONICET, INTA, INTI, todo lo que nosotros conocemos. Para obras desarticularon el programa de infraestructura universitaria, o sea que lo que nos otorgaron para obras es cero, y nosotros estamos destinando 1.500 millones este año para obras. Y de recursos propios, ¿por qué se llaman recursos propios? Porque son los generados por la propia universidad a través de convenios y demás. Estamos aportando a ese presupuesto 4.700 millones para poder funcionar. Y becas, 2.500 millones, que también es un esfuerzo significativo para que los chicos sigan teniendo sus becas, y el tema de comedor, que es esencial en estos momentos. Si hablamos de estos números, en concreto, ¿en qué afecta directamente? Porque viste que hay gente que te dice, bueno, no, pero podrían bajar de acá, podrían bajar de allá. ¿En qué afecta concretamente a la universidad? Se ha bajado todo lo que se puede bajar, inclusive hasta tratar de contener al máximo el consumo de servicios, que es el menos elástico, porque bueno, las luces tienen que estar encendidas en el aula y demás, ¿no? En lo que se ha bajado fundamentalmente es la inversión a largo plazo, bienes de capital, aquellos bienes que te permiten mejorar esquemas de investigación, es decir, hay que ser muy creativos para poder sostener laboratorios, institutos y demás. Y bueno, y lógicamente ni pensar en crecer, ¿no? Apenas en lograr sostener con lo que tenemos. Entonces eso se va viendo en el largo plazo, indudablemente. Además, ustedes tenían en proyecto carreras que querían, digamos, instalar y que se está, por ejemplo, una de las carreras que más se está esperando en la universidad es medicina. Exacto, bueno, eso está en los proyectos, está en los pedidos. No somos pesimistas en ese sentido, pensamos que puede llegar a haber alguna respuesta, así que se está trabajando en eso, pero sí cuando uno dice, bueno, uno tendría que tener los recursos a los fines de poder ir creando nuevas carreras y mejorando aquellas existentes, ahí es donde tenés el mayor problema, ¿no? Ricardo, aparece en este sentido la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso, pero todavía no está en aplicación, más allá de los reclamos también que ha hecho la justicia, ¿no? Exacto, si se aprobara la ley de financiamiento universitario estaríamos llegando a esos 220.000 millones que planteábamos ahí, ¿no? Porque cuando el presidente vetó la ley de financiamiento universitario, que luego fue insistida por la Cámara y aprobada, ahí mismo en el decreto de veto reconocía que debía generar un aumento del 45% de los salarios para retrotraer la situación a 2023, ¿no? A diciembre de 2023, cuando él empezó su mandato. O sea, ni siquiera para mejorarlos. Y ese aumento, bueno, lógicamente no se ha dado. Gasto de funcionamiento, la ley de funcionamiento de financiamiento universitario planteaba que se actualizara por IPC. Hoy no está sucediendo así, estamos recibiendo los mismos montos que recibíamos a marzo del año pasado, y ha pasado abajo del puente, ¿no? Vimos lo que damos la inflación entera nomás y Claro. todo, no sé qué. Y los aumentos salariales que siempre han ido por debajo de la inflación. Para este mes, 2% contra 3,4% del índice de inflación, ¿no? Entonces eso marca cómo
progresivamente se va deteriorando salarios, funcionamientos y esto que decíamos de el crecimiento a largo plazo. Se habla de que hay profesores de larga trayectoria en la universidad, que, a ver, la Universidad Nacional de San Juan tiene una trayectoria y un prestigio impresionante donde los egresados se reciben con mucho orgullo y además y tienen ese título con orgullo. ¿Ustedes están notando que hay profesores que dejan la universidad o están buscando otros trabajos, entonces no le pueden dar, digamos, la atención completa como se le daba antes porque no les alcanza el dinero? Es difícil conseguir docentes, sobre todo en el nivel preuniversitario, a lo que se está pagando la hora, ¿no? La mayoría prefiere ir a educación superior de la provincia o buscar otras alternativas. Entonces hay una sangría de docentes muy formados, muy capacitados, pensando que el 53% de la planta de la universidad, la docente, son dedicaciones simples y tienen un básico de 350.000 pesos. O sea que imagínense que para alguien que se tiene que formar y demás, es sumamente bajo. Y que los no docentes hoy están casi el 70% de la planta por debajo de la línea de pobreza. O sea, un dato no menor porque tenés trabajadores pobres, ¿no? Pasa en todas las actividades, pero especialmente en el ámbito universitario. ¿Y qué cambiaría hoy en lo concreto si la ley de financiamiento universitario estuviera vigente como realmente se esperaba, como además el empuje que se le dio? Porque digo, en la Argentina hay ciertos temas que no se tocan. La universidad pública, la salud, bueno, vimos el 24 de marzo la semejante marcha que hubo. En otros los argentinos podemos dividirnos, puede haber grietas, Sí. pero en la universidad pública claramente no. Bueno, en primer lugar, que aclaremos que el gobierno está en una situación de rebeldía, ¿no? Una ley aprobada, luego la quisieron derogar ahí en la ley de presupuesto, metiéndolo, creo que era el artículo 71, si no me acuerdo mal, y no les resultó. Entonces, si hoy se aplicara, implicaría paritaria, recupero salarial, aunque sea, indudablemente se discutirá en paritarias que sea escalonado, y por otro lado, gasto de funcionamiento acompañando inflación para permitir por lo menos sostener lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, hay una vocación manifiesta del gobierno de no aplicarla. Secretario, uno de los ejes o uno de los puntos sobresalientes que tiene el presupuesto de la universidad es un parque solar en el CUIM, ¿no? En el Complejo Universitario Islas Malvinas. ¿Qué se puede contar? Sí, hay dos cosas que creo que hay que reconocer de la gestión de Tadeo Berenguer, que es el hecho del año pasado haber hecho un esfuerzo increíble para que hoy la Escuela de Música, si ustedes pasan, está en plena actividad. Así que bueno, hoy los fondos dependen de la universidad, no de la nación, así que le vamos a poner el máximo empeño en eso. Y hemos destinado este año 400 millones de pesos para un parque de paneles solares en el Complejo Universitario de las Malvinas. Esto es pensar en el largo plazo, pensar en ahorrar en energía, porque esto nos va a permitir generar e inyectar, y de alguna manera un complejo que es uno de los más usados, de los más transitados de la universidad, que empiece a generar su propia energía, ¿no? Entonces planteamos sostenibilidad y también planteamos ahorro en el largo plazo con una inversión que, bueno, se va a hacer este año. O sea que han decidido empezar a ver cómo se los pueden arreglar ustedes y de qué manera bajar costos a toda costa. Exactamente, ya empezó Filosofía, que utilizó sus Sí. techos para hacerlo, hay otros institutos que también tienen generación propia, así que bueno, esta va a ser un poco la línea para tratar de amortiguar, porque si hoy por hoy el índice de inflación es 3,4, julio va a ser muy duro con el tema de facturas de electricidad. Por ende, bueno, hay que pensar en el largo plazo y tratar de amortiguar eso, ¿no? ¿Cuándo podría estar y qué monto se podría ahorrar, Ricardo? El monto que se puede ahorrar, bueno, depende mucho de cómo esté estructurado y demás. La licitación está prevista para hacerse este año, ya están los recursos asignados. Así que siempre las licitaciones, bueno, tienen un periodo de tiempo que está fijado por ley. Pasó con la Escuela de Música, que al final tuvo una concreción buena en ese sentido. Así que creo que para este primer semestre ya va a estar el pliego y el llamado, ¿no? Y ustedes que hablan con el resto de las universidades, ¿qué expectativas hay acerca de la ley de financiamiento universitario? Baja porque, como les decía, se ve esta vocación del gobierno de decir no queremos solucionar nada, ni siquiera sentarnos a discutir esto que decíamos de cómo aplicarla progresivamente, ¿no? Es más, hubo un intento de generar una nueva ley que implicaba un recupero de solamente el 12% salarial y que se iban a incrementar los gastos de funcionamiento cuando la inflación llegara al 14%. Estamos cerca de eso, Claro. ¿no? Estamos cerca.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y como siempre, la verdad que uno espera, lo escuchamos a Caputo planteando que vienen los mejores 18 meses en los últimos 20 años en la Argentina y uno desea que sea así. O sea, uno desea que les vaya bien, desea de corazón que estemos mejor, que el índice de inflación baje. Ya es poco creíble este índice que planteaba el presidente llegar a 0 en agosto, pero bueno, se plantea ya que a partir de abril, mayo va a bajar. El tema es que, lo que decíamos al principio, baja el índice, pero uno en el bolsillo no lo sigue sintiendo porque además el presidente ha dicho que sigue con el ajuste y la motosierra a full y ya vemos cómo siguen el tema de los despidos en distintos ministerios y hay gente que se queda sin trabajo. Sí, sí, y el gobierno que se dio una gran cantidad de recursos con esta idea de bajar impuestos, bueno, bajándolo a sectores de recursos muy altos y complicando a aquellos de recursos más bajos, ¿no? Sobre todo jubilados y demás. El mantra del gobierno era el tema de la inflación y hoy por hoy, hasta ahora, podríamos decir que el rey está desnudo, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto que estés acá en Siempre con Vos. No, gracias a ustedes. Nosotros en un ratito volvemos, vamos a la primera pausa y vamos a hablar con la doctora Florencia Marcarián acerca de la crisis del PAMI, un tema que también preocupa a todos los argentinos. Ya volvemos.